A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y le damos la cordial bienvenida a María Alejandra Ormeño, la jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, María Alejandra, muy amable, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Ayer celebramos el Día del Trabajo, ¿no? Y, Sí. y es un momento oportuno para echarle una mirada, trazar una radiografía en el empleo en el Perú. ¿Cómo estamos? Sí, bueno, creo que, como lo mencionas, gracias a, tomando como referencia el Día de Trabajo, es bueno conocer no solamente lo negativo, porque siempre comenzamos hablando Claro, de lo así negativo. Creo que hay ciertas cosas positivas que mencionar en temas de trabajo. Por ejemplo, como sabemos, el año pasado la economía creció alrededor de 3%, y un crecimiento económico, sobre todo un crecimiento de la inversión privada, genera empleos de calidad. Empleo formal. Empleo formal. Y en línea con este crecimiento económico, el crecimiento del empleo total también creció 0.8%. Pero también hay que mencionar que en el 2023 el crecimiento económico cae. Y por lo tanto los empleos también cayeron 0.9. Entonces, si bien nos estamos recuperando, todavía no hemos llegado a niveles de empleo que veíamos antes de la pandemia, por ejemplo. ¿Cuánto teníamos a nivel de empleo antes de la pandemia, un poco para graficar esta recuperación, pero que todavía es muy tenue? En el 2024 hemos generado alrededor de 143.000 puestos nuevos de empleo. Y eso está bien. Y de hecho, ya tenemos cierta data para el 2025. Tenemos data en enero y en febrero que también viene siendo positiva, porque hemos crecido en el empleo formal alrededor de 5%. Esta tasa de crecimiento no se veía desde hace 2 años. Entonces podemos decir, y esta tasa en particular ha sido gracias a la agroexportación. El agro es muy importante, genera empleos formales. Sin embargo, tenemos que también, tenemos mucha informalidad, poca productividad, y eso afecta bastante el panorama del empleo en el Perú. A ver, comencemos por eso. ¿Cuál es el nivel de informalidad en estos momentos en el empleo en el Perú? Bueno, nosotros tenemos altas tasas de informalidad, de las más altas comparados con nuestros vecinos, nuestros países cercanos. Tenemos 71% de informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que solo 3 de cada 10 trabajadores tienen un trabajo formal, con los beneficios que esto implica, y por decirlo de alguna manera, con la tranquilidad que implica estar en un trabajo formal. Por ejemplo, Chile es uno de los países que tiene menores tasas de informalidad, alrededor de 27%. Brasil tiene alrededor de 37%, pero hasta países como Argentina tiene 50%. Nosotros estamos muy por encima de esas tasas de informalidad. Ahora, ¿qué efecto tiene tener esta tasa alta de informalidad? Ustedes del INIPE estaban leyendo un estudio bastante interesante. Esto frena el crecimiento y la productividad. ¿De qué manera? Un poco para que entienda que nos están siguiendo en estos momentos. Sí, pero antes de entrar a la productividad, que es un tema muy importante, siento que es importante también mencionar que el ser informal no solamente evita o no te deja tener los beneficios de la ley, como un seguro de salud, etcétera, pero también es un tema de integridad física. Justo me acordaba, leí hace poco un estudio también del IPE, donde mencionaba el tema de la minería informal. Y en Secocha, por ejemplo, en Arequipa, el minero informal no solamente trabaja horas extenuantes y jornadas laborales que no están permitidas por la ley, sino que también no tiene la seguridad. Y ya no solamente afecta el tema de la capacidad de productiva, pero también ya afecta la vida propia, ¿no? Y lo que tú mencionas es totalmente importante, ¿no? Porque el tema de la minería ilegal, la minería informal, ha aumentado de una manera en el país más que preocupante, de una manera exponencial. Y tenemos, has mencionado Secocha en Arequipa, pero podemos mencionar lo que está pasando en Piura, en Lomas, en Sapillica, en Paimas, en Ayabaca, en Huancabamba, o podemos mencionar lo que está ocurriendo en la selva amazónica, en Madre de Dios, o podemos mencionar lo que está ocurriendo en el corredor liberteño de
La Libertad, ¿no? Sí. El corredor minero, o lo que ocurre en el propio corredor minero del sur, donde hay presencia. Y ya no son precariedad, muchas veces es condiciones de esclavitud. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y esto, como tú mencionabas anteriormente, afecta a la productividad. Si comparamos un trabajador formal y un trabajador informal, el trabajador formal produce 6 veces más que el trabajador informal. Entonces uno podría decir, si uno formal a mi empresa le produce 6 veces más, ¿por qué no formalizar? Y una de las razones, de las grandes razones por las cuales persiste tanta informalidad en el Perú es el costo. El costo de pasar de ser informal a formal. ¿Y cómo flexibilizamos ese costo dándole oportunidades a las empresas formales para que puedan adecuarse? Sí, solamente para tenerlo en mente, el Perú está en el tercer puesto en más costos del tema de formalización, por el tema de, por ejemplo, indemnización por despidos o esta nueva redistribución de utilidades que es obligatoria. Entonces, esto hace que las empresas tengan más costos y no sea viable, y no solamente no viable, sino que no tengan los incentivos para pasar del trabajador informal al formal, ¿no? María Alejandra, ¿eso qué significa? La gran empresa podría hacerlo, lo puede hacer, lo hace, pero la pequeña microempresa no está en condiciones. No está en condiciones. Y esto hace que, por ejemplo, en varias regiones, en hotelería y turismo, los jóvenes sean casi 90% informales, o en agro, donde para mayores de 30 hay mucha formalidad, o no sé si mucha, pero más altas tasas de formalidad. Para los jóvenes no sea así. Y este es otro tema, ¿no? Entrando un poco a los jóvenes, como te mencionaba, el crecimiento económico hizo que el empleo mejore, pero esa no fue la situación para los jóvenes. No fue la situación. De hecho, desde 2019 se crearon como 600.000 puestos de trabajo, pero en caso de los jóvenes no fue así. Más de 1.600 jóvenes dejaron de trabajar. O sea, hay una tasa mayor de desempleo en jóvenes en el país en estos momentos. Sí. Sí, el empleo juvenil ha venido decreciendo ya 3 años. Entonces, o sea, sí, celebramos el Día del Trabajo, pero hay que tener en cuenta que nuestros jóvenes no la están pasando bien. De hecho, es un grupo no solamente que le afecta la informalidad, sino que le afecta que no tienen suficientes oportunidades, ¿no? Ahora las empresas están pidiendo, muchas empresas, casi 30% de los nuevos trabajos piden años de experiencia. Y los jóvenes que quieren insertarse al mercado laboral se encuentran con esta pared, ¿no? De que no pueden. Y muchos de estos jóvenes pierden esta esperanza, y 90.000, de esos 160.000 que ya no están trabajando, 90.000 tampoco están buscando trabajo. Y esto es un dato del 2024, pero esto se va a ver reflejado de acá a unos años, ¿no? Cuando tengamos menos productividad porque los jóvenes no están trabajando. Aquellos que no trabajan, aquellos que no estudian, lo que se consideran los ninis. Los ninis, exacto. Y hablando de ninis, hay que ver que la mayor cantidad de ninis se está concentrando en sectores socioeconómicos vulnerables. Entonces deberían haber políticas no como la creación masiva de universidades, sino ver ¿Qué están pidiendo las empresas y vincular esas ese ingreso capacidades? Cero que están proponiendo le hace un daño. El ingreso por ciclo cero. Sí, no, totalmente. Y además, lo que pasa es que es un tema político que tal vez suena bien, ¿no? Por ejemplo, estamos creando esa universidad, se han creado más de tantas universidades, pero la universidad es una infraestructura, que es importante. Pero lo que importa finalmente es la calidad del empleo. Claro. Y no se está tomando en cuenta las carreras técnicas también, ¿no? Por ejemplo, si una persona... Mira, en el 2024, 14% de los jóvenes que estaban estudiando dejaron de estudiar. Y en términos de ingreso, solamente estos jóvenes que no terminaron la carrera ganan 14% más que si hubiesen terminado solo secundaria completa. Pero para una carrera técnica hubiesen ganado 35% más. Entonces la creación de universidades en realidad no es la solución, porque no estamos asegurando calidad de educación ahí. Ahora, antes de pasar al nivel de ingreso, que también es importante, me gustaría ver, tú mencionabas hace unos instantes que hay sectores donde hay mayor informalidad. ¿Cuáles son los sectores donde hay mayor informalidad en estos momentos en el país?
Bueno, en realidad, como te mencionaba, primero si lo vemos por grupo de edad, casi 80% de los jóvenes están en el sector informal. ¿Ya? Para mayores de 30 años es igual una tasa bastante alta, es como 60 y tantos, 69%. Entonces, en general, informalidad hay distribuido a nivel de edad, a grupos de edad y a nivel de sectores también, ¿no? Por ejemplo, hotelería, como te mencionaba, hotelería y restaurantes es uno de los sectores que tiene más informalidad, sobre todo en jóvenes. El tema de agro, para jóvenes, también es un sector bastante informal y considero que las políticas ahorita no están enfocadas en la empleabilidad juvenil y en mejorar las capacidades de los jóvenes, y debería hacerlo, ¿no? ¿Y cómo estamos a nivel de ingresos? ¿Cuánto repercute lo que tú estás explicando, ¿no? El nivel de formación, las exigencias que se plantean desde las empresas formales, desde el nivel de oportunidades. ¿Cómo genera esto efectos en el ingreso? Bueno, de hecho, cada año adicional de trabajo genera 1% más de ingreso en promedio. ¿Ya? Y además, sí se ha visto que si una persona termina la universidad, gana 84% más que una persona solo con secundaria completa. Entonces, en ese sentido parecería que fomentar la creación de universidades está bien, pero como te mencionaba antes, 14% de los jóvenes han salido de las universidades, no están estudiando. Entonces se podría haber utilizado ese tiempo que no han estado estudiando para hacer alguna otra carrera técnica que dura menos, que probablemente cuesta menos y estarían ganando 35% más. Ahora, un dato tal vez un poco positivo, para no decir solamente cosas negativas, es que en el 2024 la tasa de subempleo, por fin, después de muchos años, llega a niveles prepandemia. Esta tasa de subempleo lo que mide es, bueno, hay dos formas de medirla, hay el subempleo visible e invisible. Visible es que las personas quieren trabajar más de 35 horas, pero no consiguen un trabajo para más de 35 horas. Y la segunda es que sí trabajan más de 35 horas semanales, pero no logran cubrir una canasta básica de consumo, que en Lima es como 1.200 soles. Esa tasa, ese grupo de personas de empleo de no tan buena calidad, ha bajado. Se encuentra ahorita en 36%. Entonces, bueno, por ahí, pero esto es en general. Cuando vemos para jóvenes, vemos que todavía esta tasa sigue rezagada y no llegamos a los niveles prepandemia, ¿no? Entonces siento que tal vez hay ciertos indicadores donde el empleo se ve recuperando, pero cuando entramos a ver jóvenes nos damos cuenta de que no es la situación para ellos, ¿no? Ahora, el otro aspecto, ¿no? Y leía una columna bastante interesante esta semana de Miguel Palomino, que es el presidente del IPE, ¿no? Donde dice él lo siguiente: aumentar el número de empleos bien remunerados debe ser la prioridad número 1 de todo el gobierno, y esto se logra en gran parte creando las condiciones para que los trabajadores pasen del sector informal al formal. Comentábamos antes de ingresar a esta conversación, María Alejandra, que el ministro de Economía anuncia un conjunto de medidas para destrabar, para viabilizar, para formalizar, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que por el lado del Ejecutivo no existe esa intencionalidad real, por lo menos en el sector trabajo. Entonces, ¿cómo generamos las condiciones para que los trabajadores pasen del sector informal al formal? ¿Cómo transparentamos esto? ¿Cómo hacemos aterrizar esto? Bueno, desde el IPE nosotros consideramos que lo que impulsa el empleo formal de calidad es la inversión privada. ¿Ya? La inversión privada es quien genera más del 70% de los empleos de calidad. Sin inversión privada no vamos a lograr contratar a más jóvenes, no vamos a lograr mayores ingresos y menor pobreza. Entonces, este círculo virtuoso de la inversión privada es importante. Ahora, de nuevo, no quiero ser tan negativa. Si vemos cómo crecería la inversión privada este año, desde el IPE hemos proyectado de que va a crecer más que el año pasado. Obviamente esto depende de muchos factores. Sin embargo, consideramos que esto podría impulsar los empleos de calidad. Sin embargo, por el otro lado también tenemos otro tipo de políticas que no están ayudando, como el tema de la redistribución de utilidades que se ha aprobado en marzo. Falta una segunda aprobación en el Pleno, pero esto hace que se encarezca aún más tener trabajadores formales, ¿no? O sea, si tuviéramos que sintetizar, la inversión privada es el motor para la generación de empleo de calidad. Sí, de acuerdo. Te lo pregunto por qué. Ahorita nos están escuchando en zonas rurales del país, por ejemplo en Tambo Grande, ¿no? Donde hemos tenido oportunidad de conversar con
jóvenes, y ellos, ¿cuál es su oportunidad de trabajo que ellos tienen? El mototaxi. Claro. Suena duro decirlo, pero es la realidad que ellos se enfrentan día a día. Pero si hubiera inversión privada de calidad, quizás deberían de tener mejores oportunidades. Sí, de acuerdo. Y lo que dices es una realidad que desde el IPE también lo hemos analizado un poco. Por ejemplo, el último año, casi en todas las regiones el empleo juvenil ha caído. Tenemos regiones donde ha caído más, como por ejemplo Puno, Moquegua, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho. Pero en casi todas las regiones ha caído. Me parece que son 3 únicamente las que han aumentado. Entonces, se espera que esta inversión privada pueda entrar a todas las regiones para poder crear estos empleos de calidad, ¿no? Ojalá así sea, María Alejandra. Yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR. Estuvo con nosotros María Alejandra Ormeño, y la jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía. Muy amable, María Alejandra. Gracias. De esta manera culminamos nuestra secuencia Radar Informativo, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.